Ok, pues continuamos con este estudio y esta parte que habla de el tercer Elías. Ya hablamos de los dos primeros, como lo dije, es el primero que es el Elías, el Tisbita, el profeta histórico, bíblico. Después vamos a tener a Juan Bautista como el Elías que habría de venir, para ahora hablar de el Elías, que Jesús dice, ciertamente Elías ya vino, pero vendrá. Sí, o sea, es Juan Bautista, pero además viene la manifestación del Elías. Entonces voy a tomar en el libro de Malaquías, capítulo 4, dice la escritura, versículo 5, miren, les envió al profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Vamos entonces a Hechos, lo 2, versículo 20. Ok, no, discúlpenme, es 3:20. Ajá, ok. Dice, voy a leer, Pedro está hablando a Israel, es decir, a los judíos que están en el tiempo del Pentecostés, eh, y que le habían reprochado, ¿verdad? Lo que, bueno, no, se habían burlado del mover del Espíritu. Pero Pedro da todo un sermón, todo un discurso acerca de lo que sucedió y cómo el Señor Jesucristo vino a establecer la voluntad del Padre y cómo todo está escrito y cómo todo está diseñado. Entonces, dice a partir del verso 19, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. O sea, acuérdense, Jesús es enviado a los judíos, Pedro tiene el apostolado hacia los judíos y les dice, pero pues él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo, desde hace mucho mediante sus santos profetas. Pedro dice, Jesús no regresará sino hasta que todas las cosas hayan sido restauradas. ¿Sí? Y que eso fue dicho por los profetas. Entonces, nosotros al hablar del tercer Elías, nos estamos refiriendo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que va a operar en un diseño de unidad. Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, tiene que llegar a un nivel de unidad, a un nivel de revelación, a un nivel de funcionalidad para operar en el diseño gubernamental que provocará el retorno de Jesús. El retorno de Jesús no lo provoca una iglesia desnutrida, una iglesia derrotada. Muchas veces he escuchado que se maneja la enseñanza del rapto como si fuera la última salida, es decir, como que nos van a rescatar, ¿verdad? Y por eso en Apocalipsis el espíritu y la esposa dicen, ven, así como que sálvame de este mundo, sálvame de estas circunstancias porque me están dando con todo, ya no aguanto, ya quiero estar con el Señor. Esa es una incorrecta visión del retorno de Jesucristo. Jesucristo no va a regresar por una iglesia débil, una iglesia derrotada. Es más, por eso Jesús no ha venido, porque la iglesia no ha logrado entrar a plenitud al diseño, no ha logrado establecer en el diseño, ¿sí? No ha logrado madurar. Hay una inmadurez, hay un infantilismo en la iglesia que no está preparada, que no puede siquiera con sus propias circunstancias y que no ha logrado trascender a la cultura del mundo, a la cultura que está, digamos, estableciendo el mundo. Hoy tenemos retos diferentes. ¿Cómo los vamos a abordar? ¿Cómo los vamos a atacar? ¿Solamente dando bibliazos? ¿Solamente
siendo, digamos, muy buenos argumentistas, porque esa es la realidad. Hoy pareciera como que tenemos muchos argumentos bíblicos, muchos argumentos informáticos de la escritura, y queremos solamente hacerlo desde un ámbito de debate. Entonces se abren foros, se hacen apologías del evangelio, de la fe, pero nos quedamos enfrascados en discursos que no por la palabra, pero sí por la esencia, carecen de fondo, carecen de vida. Porque sabemos muy bien defender la fe con textos, sabemos defender muy bien la fe con doctrina, sabemos defender muy bien la fe incluso hasta con la historia, con la antropología, la arqueología, perdón, que nos da evidencia, que nos da testimonio de muchas de los tópicos de fe que nosotros profesamos. Pero no hay una evidencia contundente, según Hechos 1:8, que a través del poder del Espíritu Santo nosotros, a través de nuestra vida, seamos esas cartas abiertas. El apóstol Pablo, cuando va a los Corintios, que es una ciudad del ámbito griego, les dice: yo no vengo a traerles discursos. Los griegos, los filósofos griegos eran los mejores oradores. Había un grupo de los filósofos griegos que eran los sofistas. Y los sofistas, que tenían mucha disputa con Sócrates, por ejemplo, y Sócrates los criticaba y decía: ustedes nomás hablan, y hablan mucho, y hablan bonito, pero se requiere de una práctica. Y Pablo, por el poder del Espíritu Santo, por el discernimiento del Espíritu Santo, después de la experiencia trágica en el Areópago, ¿sí?, donde él trata de convencer con los argumentos que él tenía, teológicos, bíblicos, doctrinales, pero él dice que lo llevan al lugar donde se debatía. Y si algo tenía Pablo era que era un súper orador, era alguien que sabía hablar, que sabía dirigirse, que era muy culto, era muy, incluso si tú analizas el discurso que él da en el Areópago, lo podríamos calificar de 10 porque él se dirige a un público filosófico donde él va a tener elementos de una oratoria dirigida a los filósofos, toma un refrán o una porción poética de un autor griego, y así como que su discurso es perfecto. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado es, dice, y pocos creyeron porque se burlaron. Sí, pastor, pero no todos van a aceptar, pero no todos siempre van a creer. Sí, pero si tú ves el cambio, cuando él llega a los Corintios y escribe Corintios, dice: me propuse no venir con un discurso de oratoria, de palabras, de un gran sermón. No está mal preparar un buen discurso, no está mal saber hablar. Si yo no sé hablar, pues ¿cómo me voy a comunicar? Pero Pablo dice: no quise traer palabras persuasivas de humana sabiduría, porque los griegos buscaban la sabiduría. Dice: me propuse no saber nada entre vosotros. No, soy un ignorante. Pero lo voy a decir de esta manera coloquial, les voy a callar la boca, porque les voy a manifestar no un discurso, sino les voy a manifestar la evidencia del poder del Espíritu Santo. O sea, ustedes se van a poder burlar de mis palabras, me van a poder rebatir, vamos a poder discutir, pero lo que nunca van a poder negar va a ser la evidencia del poder. Entonces, cuando él llega a Corintios, él dice: sino que vengo a ustedes en el poder del Espíritu Santo, para demostrar el poder, para demostrar la evidencia, para que vean que no solo son palabras. Hoy la iglesia necesita hechos. Hoy la iglesia, pese a que tiene elementos discursivos de preparación, hay gente muy preparada, hay gente que yo admiro, pero finalmente la iglesia no va a lograr trastornar al mundo, no va a lograr testificar con gran poder, ¿sí?, si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, el profeta Elías, que es
un diseño en sí de un mover profético, en sí de una manifestación profética, de una escuela de lo que es el mover profético. Elías es el que prepara. Elías es el que confronta. Pero no solo confronta con palabras. Cuando Elías confronta en Reyes, en el libro de los Reyes, a un pueblo que no sabe qué es lo que quiere, que no quiere reconocer a Dios, él les da una exhortación, dice, decídanse, ya no estén jugando, pero él demuestra con una evidencia de poder. Entonces dice, el Dios que mande fuego, ese es Dios, punto. No hay otro discurso, no hay palabras, no hay que moverle mucho, no hay que pensarle demasiado. Elías confronta, Elías es incisivo, es directo. Elías no se anda por las ramas, pero Elías es el que prepara el camino para que se manifieste el Señor. El segundo Elías, que es Juan Bautista, dice, es la voz que habla en el desierto. Es la voz que prepara el camino, es la voz que confronta el pecado, que redarguye la generación de víboras para volver al Señor. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él dice, no soy yo el Mesías, no soy yo el profeta, sino que yo solo preparo el camino, yo solo quito las piedras, yo solo empiezo a desatar una palabra, pero esa palabra va a traer arrepentimiento, es decir, la gente se va a volver al Señor, va a dejar sus malos caminos. Entonces, el Elías corporativo, que es la iglesia en los últimos tiempos, según Joel, como lo dice Pedro, y Malaquías mismo, es la iglesia que va a traer el mensaje de revelación, que va a traer el mensaje de confrontación al pecado. Vamos a redarguir a la generación de víboras y vamos primero, fíjate, primero a hacer volver el corazón de los hijos. El Elías corporativo se va a dirigir a los hijos. Primeramente es a los hijos de promesa, a los hijos pródigos, a los hijos que han caído en la rebelión, a los hijos que no han logrado rendir su vida al Señor, pero que hay promesa y hay pacto para que ellos sean salvos. Después va a hablar a los hijos de pacto que están dispersos en el mundo. Recuérdate que Pablo dice en Romanos que a los que llamó los predestinó, los escogió de antemano para buenas obras, dice Pedro. Entonces, hay una determinación en la visión del Elías corporativo por los hijos. Demostrar al Padre, dar a conocer al Padre a través de la revelación de Jesucristo. Pero recuerden las palabras del Señor Jesús. El Espíritu Santo vendría para revelar al Cristo y para revelar al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es a través del Hijo, pero nadie llama al Hijo Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, hoy se requiere que el Elías corporativo entre en función al 100%, porque será el que prepare el camino a la venida de Jesús. Será el que confronte el pecado, pero no con discursos, no con bibliazos, sino con el testimonio. Si algo tenía Elías, era el nivel de santidad. Santidad. Si algo le valía era eso, el respaldo de Dios era por causa de la santidad. Hoy requerimos una iglesia que camine en la santidad. Requerimos una iglesia que tenga la comunión con el Espíritu Santo para saber la palabra correcta. Pastor, pero está escrito, sí está escrito, pero ¿qué palabra es la que va a traer la convicción de pecado a la generación? Hoy hablamos y el apóstol Ronnie, que ha recibido el manto de su padre espiritual, el doctor Morris Cerulo, que está con el Señor, está haciendo un mover de escuelas proféticas de evangelismo sobrenatural, evangelismo profético. Eso es interesante porque ahora es entender que así como Felipe, Dios le dijo, acércate a ese carro y vas a decir esto, acércate a ese momento. Es la dirección del Espíritu, porque debemos depender del Espíritu Santo para todo. Yo a veces quizá he sido criticado o se han burlado de mí, pero yo, a ver, Señor, voy, no voy, hago, digo, no digo, oro, no oro, no en mi vida personal.
cómo oro por alguien? Espíritu Santo. Porque a veces como que nos desligamos del Espíritu Santo. Naturalmente yo lo he dicho, no se trata de que, ay, me he visto o no me he visto, Señor, como, no como. No, no, no. Hay que tener una cordura. Pero sí depender del Espíritu. Felipe, acércate a ese carro. Ah, ok, se acercó. ¿Qué sucedió? Una conversión. Ah, se acabó, Dios se lo llevó. Muchos no entienden todavía ese pasaje, si se lo llevó, fue figurado, lo arrebató. Yo creo que está muy claro que Dios lo arrebató y era algo normal. Si se acuerdan cuando Elías es arrebatado, le dicen los hijos de los profetas, ¿quieres que vayamos a buscarlo? A lo mejor el Espíritu Santo lo tomó y lo fue a dejar a otro lado. Hay un antecedente en las mismas escrituras para el pueblo de Israel. Entonces, el Elías corporativo levanta la voz. Primero a los hijos. Los confronta. Es incisivo. Obvio, es molesto para los hijos rebeldes. Pero está intercediendo. Señor, pero ya no intercede como soy el único, que fue la circunstancia del primer Elías, sino que ahora es, Señor, somos muchos, pero no estamos todos. Y tenemos que hablar. Y no podemos cerrar la puerta. No, es Dios el que abrió la puerta, hay que forzarlos. No quieren, ok, se la perdieron. El Elías corporativo entonces preparará el camino para que Jesucristo venga a la tierra, venga por la iglesia. Sí, sí, para no confundirte, no primeramente a la tierra, viene por la iglesia y después, bueno, viene todo lo demás. Pero no puede venir, los cielos no lo pueden soltar, dice Pedro, tiene que retenerlo el cielo, ¿sí? Dice, pues él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Qué se tiene que restaurar? El diseño. El diseño original de la iglesia. Se tiene que restaurar la operación ministerial, los 5 ministerios, que por muchos siglos la iglesia dejó de fluir en los 5 ministerios. Se aceptaban 3, que era el pastor, o sea, ese era el que más se aceptaba. Se empezó a aceptar el de maestro y se aceptó el de evangelista. Ok, es evangelista. Se prescindió de los profetas, se prescindió de los apóstoles. ¿Sí? Y la iglesia, pese a que por diseño funciona bajo un fundamento, sobre un fundamento apostólico profético, pero en la praxis, en la práctica, en la vida cotidiana o en la vida a veces organizacional, porque se cayó en una administración, ya no se aceptaba abiertamente el mover apostólico. Y lo vuelvo a decir, hay una moda, sí hay una moda, hay una apostolitis tremenda. Hoy cual más es apóstol, cual más es profeta. Pero no porque haya gente que desvirtúe la verdad, significa que la verdad no exista. No porque haya falsos billetes de 1000, no debemos usar los de 1000, porque los hay. Entonces, si hay un mover que está desvirtuando o que está falsificando, sí, porque es ahí donde muchos se quedaron. Y las más grandes críticas al mover apostólico y profético es que Jesús dijo, habrá falsos profetas, y Apocalipsis dice, los que has probado que son, dicen apóstoles y no lo son, sino que mienten. Entonces, no, mira, son falsos, pero no puede haber algo falso si no hay algo verdadero. Pero pastor, se refiere a que en este tiempo ya no hay, porque ya hubo, estos son falsos. No, antes había billetes de 1000, de 5000, de 500, pero no son los mismos que hoy. Entonces yo no voy a falsificar un billete de antes, porque en la lógica y en la cotidianidad, pues eso se nota que no existe. No puedo decir que es falso, no, eso ya no existe. Entonces yo debo de saber y estar bien cimentado
Lo he dicho, no es una moda, no es una doctrina novedosa, es un diseño que cuando yo lo recibo con humildad en revelación, algo sucede, yo lo he visto, yo cuando empecé en esto que Dios nos metió, pues me fui dando cuenta que había una convicción y cuando venía esa convicción algo sucedía, entonces yo empecé a notar la diferencia entre la administración de un profeta, la administración de un pastor, la administración de un apóstol, genuino, hablo de gente genuina, sí, porque también lo he dicho, hay gente falsa. Entonces, la restauración de todas las cosas, el diseño de la iglesia, el diseño de los ministerios. Por eso Pablo escribe y dice, tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento. Hay doctrinas que quizá la manera de hacer las cosas es permisible, sí, es permisible. Oye, a mí me gusta ir a la iglesia con corbata y traje, porque es mi manera de honrar a Dios quizá y de darme una identidad de iglesia o de denominación. Gloria a Dios, qué bueno, pero creer que eso es mejor o basar mi identidad en un traje, una corbata, imagínate que alguien necesite un traje, una corbata para saber si hijo de Dios, pues tiene muchos problemas de autoestima. Entonces, no, antes hay muchos y es respetable todo, pero la identidad es de hijo y la identidad es el Cristo en mí, el Cristo en mí. Oye, a mí me gusta adorar a Dios o a cantarle al Señor con música eh, de himnos, ¿no? Clásica de himnos y gloria a Dios, qué bueno. Acuérdate, de acuerdo a la revelación que tienes de Dios es tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de relacionarte con Dios. Entonces el problema no es que si canto un himno o canto, no, el problema es cómo me relaciono, porque hay gente de Dios, somos la iglesia. Entonces, por eso yo nunca he promovido que tú discutas, que tú debatas, que tú demuestres, no tienes nada que demostrar, somos hermanos. Yo lo he dicho, agradezco a Dios por la casa que nos forjó, nos dio las bases y estamos ahora en otra visión o en otro caminar. Pero dice Pablo que tengamos al mismo Padre, el mismo Espíritu. Entonces yo me gozo. Hay gente muy intolerante, sí, de todos lados. Yo por eso aplico la de Pablo, pues prefiero no saber, si alguien busca debatir, prefiero no saber, porque no es, yo creo que la palabra no se debate. Es una costumbre muy judía el debatir, de hecho para ellos es debatir y debatir y debatir, pero yo creo que camina hacia una revelación del cuerpo. Entonces el ojo no puede debatir con las células del riñón, así yo lo veo, porque tienen funciones diferentes. Pero cuando ves el cuerpo funciona en una sincronía perfecta, pese a la diferencia. Ahora, hay partes del cuerpo que les tocan asignaciones que van a beneficiar a las otras partes. Eso es normal. Gracias a que hay iglesias con muy buena doctrina, con mucho fundamento doctrinal, bueno, pues hay bases de doctrina que son para formar, que son para educar, que son para mantener la esencia de las doctrinas esenciales. Eso está súper bien, ¿sí? Doctrinas de salvación, doctrinas de la Trinidad que ahora son tan atacadas, de la misma vida eterna, del mismo arrebatamiento, ¿sí? De la muerte, etcétera. Esos son fundamentales. Pero otras cuestiones sí podemos nosotros quizá tener diferencias, pero hay que entender, cada parte del cuerpo funciona para cumplir una asignación, ¿sí? Entonces yo por eso no trato de que todos tienen que pensar igual. No, Pablo dice que tenemos que estar en la unidad de la fe, pero es del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, no es lo que yo creo. Yo por eso nunca he creído que todos tienen que estar en dunamis. No, no, por supuesto que no.
que todos tienen que tener las mismas experiencias que yo. No, por supuesto que no. La uniformidad no es unidad. El problema de la uniformidad es el miedo a la diferencia. Y el miedo a la diferencia denota falta de identidad. La falta de identidad provoca orgullo, porque yo soy mejor y además me da miedo que tú seas mejor que yo y eres diferente. Entonces me das miedo, ¿sí? Y yo creo que es importante. Fíjate que ahora con la pandemia, curiosamente, denominaciones que no podían ni verse, pastores, líderes de denominaciones antagónicas no podían ni verse. Y hoy en los WhatsApp de pastores de la ciudad y demás, pues hubo muchas reuniones en Zoom, muchos movimientos. Ahora para, por ejemplo, que se metieron las controversias y las iniciativas en contra del aborto, en contra de las legislaciones, de las llamadas, de los llamados nuevos derechos, ¿sí? Se dijeron, vamos a quitarnos las diferencias, vamos a dejar de lado nuestras diferencias históricas, teológicas, doctrinales, de lo que quizá es accesorio, ¿sí? Si tú aplaudes y yo no aplaudo, ok, eso ahorita no nos va a estorbar. Y entonces ves documentos, ves proyectos que se hicieron en pro de pelear como una iglesia, respetando tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de relacionarte con Dios, ¿sí? No tratando de hacer proselitismo a favor o en contra, somos el cuerpo de Cristo. Y eso para mí fue algo glorioso, ¿sí? Yo dije, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que está diciendo hasta que todas las cosas sean restauradas. Traemos un trasfondo obviamente judío de la fe, por supuesto, y algo que tenían los judíos es que tampoco se ponían de acuerdo en la religión. Por eso había fariseos, saduceos, celotes y demás. Unos creían una cosa, otros otra. Entonces, es parte de, no es lo ideal, no. Pero Dios está trabajando. Entonces, el mover profético del Elías de los últimos tiempos es la iglesia. Ya no es un profeta, vamos a buscar al gran profeta. No, fíjate que el hermano Cerulo fue un profeta de Dios, fue un gran evangelista. Y es de una generación que Dios ha estado llamando a su presencia, de los últimos grandes hombres solitarios. Antes era Dios levantaba a un Gigi Ávila, Dios levantaba a un Morris Cerulo, Dios levantaba a un hombre con una unción tremenda, pero era uno. Y con el profeta Morris Cerulo, el doctor Cerulo, Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quieres? Él está orando y le dice, Dios, dame la habilidad de la unción que me diste, pasarla a muchos, porque ya me di cuenta que yo hago cruzadas de millones, de miles de personas, pero aún así no me va a alcanzar la vida para predicar y para hacer todo yo solo. Entonces, él tiene esa, ¿cómo le podría decir? Innovación de parte de Dios, de que sus escuelas de ministerio es levantar a más. ¿Sabes qué? Así como Elías dio su espíritu, o sea, impartió su espíritu, así como Moisés, que se impartan y que haya más, muchos, entre más, mejor. Qué tremendo, es la mayor expresión de un Elías en la visión de Dios. Ya no del primer Elías que le costaba trabajo reconocer que había más, que no quiso, que le costó trabajo tomar Eliseo, pero que al final le imparte. Ahora es el Elías que ve hijos, el Elías que se siembra en hijos y que dice que aprendan y que hagan más, que hagan más, que hagan más. Entonces el doctor Cerulo siempre oraba y lo que yo tengo te lo doy yo, que yo tengo te lo doy. Obviamente que eso no nos ahorra el esfuerzo. Muchos piensan que por una oración se va a impartir todo. Un día le dijeron a Marcos Witt, un joven dice que llegando a un lugar, un joven lo abordó y le dijo, por favor, pastor, ore por mí, deme todo lo que usted tiene, la unción, el conocimiento, todo lo que usted tiene, los talentos. Y entonces dice, sí voy a orar por ti, pero dice que oró y dijo, Señor, trata con este flojo que no quiere esforzarse, que no quiere estudiar, que no quiere, que todo lo quiere así, nada más porque yo ore por él. Es una realidad.
para que el doctor Cerul, la gente que ha llegado donde ha llegado, pues es porque se metió con Dios. Dios trató con ellos, no una vez, sino muchas veces, de diferentes maneras. Entonces, el Elías es el que va a atraer a Cristo, va a preparar el camino, porque nos vamos a encontrar con un mundo totalmente indiferente a Dios. Entonces, ¿de qué va a servir una palabra muy sabia? No, tiene que ser una palabra, por ejemplo, de ciencia, una palabra de sabiduría. Tiene que ser una demostración de poder. Hoy la ciencia ha ideado aparatos para que los ciegos vean, para que los sordos escuchen, para que los paralíticos puedan caminar. ¿Sí? La ciencia, la brujería, que aún sigue ganando terreno en contra de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque es más eficaz, es más efectiva. Y no estoy equiparando a que sea igual, jamás. No es igual, pero funciona. ¿Eso significa que esté bien? No. ¿Por qué funciona? Porque hay una ausencia. Acuérdate, las tinieblas es la ausencia de la luz. Cuando la luz se manifiesta, eso dejará de funcionar. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos. ¿Por qué funciona? Porque no hemos manifestado. Hay un hueco, hay un vacío. Alguien no está ocupando su lugar. Entonces, el espíritu de Elías, que es la iglesia, tiene que levantar a esos Eliseos. Tiene que confrontar a los falsos profetas. Tiene que callarles la boca con la evidencia. Por eso tú tienes que comunicarte, conectarte, someterte al Espíritu Santo. Porque a través de tu experiencia vas a testificar. Y por eso Hechos 1:8, subráyalo, enmárcalo, encuádralo, haz planas de eso, hasta que se haga profundo en tu mente que fuiste llamado a ser un testigo del poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces, si recibes poder por el Espíritu, ya no puedes decir no puedo, porque ya recibiste poder. Entonces, tienes que casarte, no. Recibí poder, se tiene que manifestar. Ya después hablaremos de cómo desarrollar la unción, cómo desarrollar el poder, cómo poder incrementar, manifestar los dones, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que el Elías decía, vive el Señor en cuya presencia me encuentro. O sea, no es de que, ay, espérenme tantito, déjame, ahorita voy a orar 3 horas a ver qué pasa y a ver si me contesta. ¿Y qué crees? Oré 3 horas, no pasó nada. Pues hay mañana y ahí no la llevamos porque no tenemos respuestas. Ese es el problema. La iglesia dejó de dar respuestas. Porque cuando dejamos el diseño, dejamos de dar respuestas. Entonces, el Elías da dirección acerca de los planes del Padre para estos tiempos. ¿Qué debemos hacer? Y el Elías confronta, por lo tanto, el Elías va a desatar un mover de guerra espiritual. ¿Sí? El Elías es un intercesor por excelencia, porque va en pro de los hijos. Ya no es el primer Elías que soltaba fuego y condenación. No, ahora es en Cristo. La gracia y la verdad fueron manifestados a través de Cristo, dice Juan. La ley vino por Moisés. Entonces el Elías ahora busca rescatar a los hijos, que vengan los hijos de promesa, que se complete el número de los que han de ser salvos para que el Cristo retorne por su iglesia, que los cielos se abran y regrese Jesucristo. El espíritu del Elías corporativo va a confrontar al espíritu de Jezabel. ¿Sí? Lo va a confrontar. El espíritu de Jezabel, que es un espíritu de hechicería y que puede ser hechicería cristiana. ¿Por qué? Porque es un control. Hechicería es igual a espíritu de control. ¿Sí? Hechicería no solo es tener un caldero y hacer ahí menjurjes. No, hechicería es un espíritu de control. Por lo tanto, Jezabel también opera con espíritus de legalismo. Jezabel opera con una religión falsa, ¿sí? Una falsa piedad, una falsa adoración, un falso sacerdocio, porque ella tenía sus sacerdotes, tenía sus profetas.
Entonces, es todo lo que se mezcló con la iglesia, paganismo. Nunca es mi intención criticar, solamente tú disciernes. Cuando a mí me han preguntado, pastor, ¿y esta música la puedo escuchar o no? ¿Esta música será de Dios o no? Esta música, mira, simplemente es discernir. Dice la escritura entre lo santo y lo profano. Y lo he dicho yo, hay música que Dios puede utilizar y que se vale para utilizar para predicar, para traer a la gente. Son redes que se echan para los peces. Ok, pescadores de hombres. Pero una cosa es la música que yo puedo utilizar, porque Dios se vale de muchas maneras. Pero otra cosa es la música que dices, esta ya es de altar. Esta música ya para alguien que ya está consolidado realmente. Y dentro de todo hay música que dices, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque ya se mezcló. Porque además ya hay algo que no viene del espíritu, sino hay la carne. Entonces hay cosas que son irreconciliables. Pero tú tienes que ser maduro por tu dependencia al espíritu. Entonces, oye, esto será bueno que lo escuche o no porque me gusta. Una cosa es que te guste y otra cosa es que te edifique. Pablo dice, todo es lícito, pero que te edifique. Sí. Entonces, hay cosas que no van, pero es el Elías el que confronta. Entonces, Jezabel, una falsa piedad, una falsa religiosidad, una falsa comunión, falso sacerdocio, mucho legalismo, mucho legalismo. El legalismo se va a oponer al mover profético. Ujú. Yo te estoy dando estas clases porque tú tienes que tener un equilibrio. No somos carismaniáticos, no. No somos de los que entran en frenesí y pierden la razón. No. Hay que tener un equilibrio escritural, ético y de carácter. Porque si no, desvirtuamos la obra de Dios. Yo puedo ser un instrumento, una fuente limpia de bien, o puedo contaminar el río de Dios. Lo puedo contaminar. Un día, me acuerdo, yo estaba predicando en una congregación y Dios se empezó a mover. Y yo acostumbro, me gusta, traía una esclava como esta. Me acuerdo que un joven estaba ahí, estábamos en el servicio y se acercó. Hoy yo digo, wow, yo estoy predicando y él se acerca. Y se me acerca ahí con movimientos eh, que justificaban, ¿no? O sea, movimientos carismáticos que trataban de justificar lo que él iba a decir. Y se me acerca y me dice, oh, este varón, Dios te quiere hacer libre. Acá. Sí, sí, porque esto es una esclavitud. Esto representa esclavitud. Y te quiere hacer libre. Si es de que quítatelo y tíralo. Tíralo. Ok. Lo que yo hice fue quitármelo porque por respeto a su ingenuidad, a su inmadurez. Pablo dice, no es tu conciencia, sino es la conciencia del otro. Lo guardé en mi bolsa, dije, bueno, a lo mejor iba a decir, tíralo acá, yo tengo un bote de basura. Me comentaba el apóstol que cuando fue a Nueva York, dice que las iglesias más legalistas, pentecostales, la gente llegaba con los aretes de oro, el anillo de oro, la esclava de oro, y eso es anatema, decían. Y dice, había un bote de esos tambos grandes, dice, y ahí decía anatema, entonces la gente tenía que echar el anatema. O sea, y la gente no entraba, la mujer no entraba si no traía el velo y no traía la falda correcta. Y entonces preguntó y dijo, bueno, ¿y qué le hace el pastor al anatema? Ah, pues, ese es otro detalle. Decía Cantinflas, ahí está el detalle.
Entonces, hay que ser congruentes. Ahora, mi tema no es el legalismo, sino que Jezabel trae un mover de legalismo. Sí. Entonces, yo aprendí algo del profeta Ronnie Chávez, que no es mi cobertura, no es mi papá, que es papá y cobertura de mi papá, y que él un día enseñó y dijo, yo aprendí a no darle explicaciones a quien no tengo que darle explicaciones. ¿Sí? En cuestión de autoridad, si mi papá me dice, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Le voy a dar todas las explicaciones. Pero cuando a mí alguien que es fuera de la iglesia, o que es pastor, o que puede ser líder de alguna cosa importante, pero, oye, ¿por qué haces? No tengo la necesidad ni la obligación de dar cuentas a quien no tengo que dar cuentas. Por eso eh, prefiero no saber nada entre los que saben, ¿sí? Porque yo sé lo que soy, tengo identidad. No tengo problema que me digan, no sabes contestar, no eres ignorante, no tengo problema, porque ellos nunca me van a poder, nunca me van a arrebatar la experiencia que tengo con el Espíritu Santo. Nunca. Ni su información, ni su nada podrá quitarme lo que ellos no conocen. Entonces, un hijo con identidad no tiene por qué estar dando explicaciones a quien no lo tiene que hacer. ¿Sí? Se cuestiona la autoridad allá ellos. Hay gente que cuestiona y menosprecia la unción. Estos días me volvió a pasar y dije, gloria a Dios, no importa. ¿Por qué? Porque Dios lo vuelve a decir. No es a ti, es a mí. Y dije, wow, Señor, quieres que el ego esté en el suelo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios lo está permitiendo que nuevamente varias personas y menosprecien la unción, menosprecien quizá el ministerio que Dios me ha dado. Gloria a Dios. Porque Dios me lo dijo cuando me dio esa visión estando en mi proceso. No busques el reconocimiento de los hombres. No vale. Y sí es cierto, no vale. Yo estuve ahí. Cuando estaba frente al Señor, a su trono, no valía decirle, oye, ¿qué crees? ¿Me reconoce fulano? O tengo un grupo de seguidores, soy influencer. No, no vale. Ahí valía que Él me reconociera. Ahí valía que Él me abriera la puerta. Vivirlo es parte de lo que Dios hace para que nosotros estemos abajo. Entonces, el que es llamado, cuando todavía busca el reconocimiento, todavía está verde. Todavía está verde. ¿Por qué? Porque su identidad todavía no está equilibrada, su autoestima no está equilibrada, necesita el reconocimiento y si no lo reconocen, le va a ser como el chavo, pi, 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 no me reconoce. No, tenemos que lidiar con la crítica y tenemos que lidiar con los halagos. Tan malo es la crítica como el halago. Entonces, yo sé que varios de ustedes tienen llamado, lo sé. Yo lo he visto y se los he dicho con mi papá, cuando Julio, que está con Cristo, él sabía, pero él me ayudó a madurar esa parte. Con mi padre, ahora el apóstol Mata, también. No, no siempre anda diciendo y, ay, no. Y no siempre anda orando por mí, no está mal. Y yo a veces le pido la oración, sí, ora por mí. Pero yo sé quién soy, qué tengo. Y él me ha enseñado, Alberto, no busques, Alberto, ten los pies en la tierra. Y cuando a veces, entre broma y broma, pum, vamos, bájate, o sea, no te subas. ¿Por qué? Porque es parte de. Entonces,
el que es llamado va a buscar que Cristo sea glorificado. Yo siempre lo he dicho, a nosotros los llamados nos tocan los golpes, a Cristo le toca la gloria, los aplausos. Fue Cristo, no es uno. Pero eso no lo aprendes hasta que lo aprendes. Entonces, cuando Dios te baja más, es porque necesitas bajarte más. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios por ello. Y lo digo porque el espíritu de Elías, el primer Elías, soy el único. Solo yo estoy bien, solo yo, ya me voy a morir para que se les quite. No. El Señor dijo, Elías, no te equivoques, tengo 7,000, o sea, de 1 a 7,000 haz la relación. Sí, o sea, yo puedo hacer lo que quiera, o sea, no te preocupes, no dependo de ti. Entonces, el Elías corporativo levanta generaciones, levanta hijos. El espíritu de el Elías son los padres a una generación huérfana que no conoce al padre. O sea, hay una unción de paternidad en los Elías. Quiero aclarar esto. La paternidad no es sustituir a los padres biológicos. Los padres biológicos son tus padres biológicos. La paternidad no solamente ministra a la cuestión de que si tu papá te quería o no te quería, o que si mi papá me abandonó. Eso se puede hacer, sí, es parte de, pero no es todo, porque a veces solo nos quedamos con eso. A mí me ha pasado, cuando he ministrado a algunas personas, en alguna ocasión Dios me dijo, dale un abrazo de mi parte a la iglesia, y los formé y les dije, hermanos, amados, había hermanitas mayores de la tercera edad, que cuando Dios me dio esta palabra, quien la toma es Dios, abrazado como papá. Las hermanitas se soltaban como niñas y, ay, es que gracias, lo necesitaba. Eso está bien. Lo hacemos de parte de Dios con mucho gusto. Pero si ya Dios ministró esa parte, o sea, ya Dios, a mí Dios me ministró paternidad, a mí Dios me sanó, no porque mi padre haya sido malo, sino porque los padres tenemos errores. Porque yo traía el luto de mi padre, porque quizá yo tenía sueños con mi padre, quizá ya no pude yo cumplir muchas cosas con mi papá. Y Dios me fue sanando de todo eso. Dios usó apóstoles, usó pastores, usó al Espíritu Santo. Hubo cosas que fueron personalmente en mi lugar secreto y otras fue con mi papá, o sea, pero no es todo. O sea, muchos dicen, es que yo no necesito la paternidad porque yo no tengo problemas de mi infancia. No es que no solo es eso. Y aprende, ya Dios ministró, entonces ya ahora toma la victoria, ya no eres esa persona que sufrió. O sea, ya tómalo, ya Dios me dio, yo cuando a mí Dios me dijo, cierras o sea, das la vuelta a la página y se acabó, amado, algo pasó que fue restaurado. Yo recordaba a mi padre y yo lloraba, ¿sí? Y recordaba, y mira, pasó esto y pasó aquello. Cuando Dios dijo en el año 2016 que yo fui a la cumbre apostólica, que Dios ministró paternidad a través del apóstol Yesser Cardoso de Brasil, Dios lo usó y dijo, aquí hay pastores que todavía traen el luto por su padre. Y yo dije, eso es para mí. Y que pasó esto, y yo dije, es para mí. Y ahí Dios me ministró, Dios. Solté el luto y dejé de llorar. Lo recuerdo, sí, pero ya no lloro. Ya no tengo luto. Se sanó lo que quizá no pudimos hablar, se sanó lo que quizá no pudimos disfrutar. Se sanó. Entonces yo no me puedo regresar a, ay, sí, pero es que no, o sea, como hijo, pues naturalmente lo recuerdo, me gustaría que estuviera aquí, que me diera el consejo, que me diera un abrazo, que me dijera, vamos, échale ganas, o en los momentos difíciles de mi vida, del ministerio, que me dijera, vamos, no estás solo. Sí, lo obvio,
pero ahora está el Padre eterno, que ministra su paternidad a través de mi Padre espiritual, y que no necesariamente el apóstol me está abrazando todas las veces y, ay, hijito, no, 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 no. Un día me dijo, no pretendas que te conmisere, que diga, ay, pobrecito, te voy a decir, vamos para adelante y levántate y no esté chillando. ¿Es malo? No, es buenísimo. ¿Por qué? Porque eso me da para adelante y vamos, puesto los ojos en Jesús. Entonces, el espíritu del Elías corporativo son padres, es paternidad de Dios. También es disciplina, la paternidad es disciplina, la paternidad es inculca identidad, establece identidad. ¿Por qué? Porque busca que el propósito se cumpla. Entonces me confronta, pero además me empuja. Vamos, no puedes, ¿cómo que no? Y vas una prueba más grande. Y yo estoy contigo y vamos. O sea, el padre ministra la paternidad a través de los siervos. Dios levanta al Elías corporativo para reclutar, adiestrar y activar a los santos para la guerra de conquista de los últimos tiempos. ¿Sí? Porque son los hijos de Dios. La guerra de los últimos tiempos son los hijos de Dios versus los hijos de las tinieblas. La simiente de la serpiente versus la simiente de la mujer. Se va a cumplir al 100% la profecía que Dios levantaría a la simiente de la mujer para aplastarle la cabeza a la simiente de la serpiente. Pero, pastor, Jesús le aplastó la cabeza, sí, pero ahora nosotros lo vamos a establecer. Ahora nosotros lo vamos a hacer válido, ya está hecho, pero ahora es tomarlo. Eso es lo que hace el Elías corporativo. Levanta una generación con un entendimiento diferente, con una revelación contundente, con una visión clara. Somos hijos herederos, no somos hijos perdedores, no somos hijos mediocres, no somos hijos que nos conformemos con solamente un día aspirar al cielo, llegando arrastrándonos, no, sino realmente hijos de reino, hijos de pacto, que sepamos que tenemos llaves, que sepamos que tenemos autoridad, que sepamos nuestra identidad y que el mundo no nos pueda coquetear, o sea, que nos va a coquetear, pero no nos va a interesar. El apóstol Juan en su primera carta dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los que aman al mundo no conocen al Padre, son huérfanos. El amor del Padre no está en él. Sigue viviendo en la orfandad. Por eso los jóvenes, la iglesia coquetea con el mundo, porque no conocen al Padre. Siguen en esclavitud. Romanos 8 dice que no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino recibimos el espíritu de hijos o de adopción por el cual clamamos Abba. Sí, entonces, si nosotros lidiamos con la parte de que los jóvenes se van al mundo, de que la iglesia se va al mundo y solamente les damos bibliazos y no, eso no es por esto y eso no es por aquello y eso no es por otro. No, 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 no. Sí. Es entender que hay que revelarles al Padre, hay que llevarlos al Padre. Sí. Hay que demostrar al Padre. Porque si yo no demuestro al Padre, entonces yo tengo un gran problema. Entonces, debemos demostrar al Padre. Debemos de revelar al Padre. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Elías restaura. Ya no condena con fuego del cielo, no, como es un padre ahora restaura. Busca restaurar, busca reedificar. ¿Sí? Que la obra de Dios se restablezca, que el diseño se establezca. El Elías levanta una generación de pacto. Porque ese fue el problema. El Elías primero
confrontó a una generación infiel, ¿sí? Que le dio la vuelta a Dios. En cambio, el Elías, ¿qué levanta? Generación de pacto. Gente fiel, gente leal. Gente que cumple, gente que se esfuerza, gente que se compromete. ¿Por qué? Porque si no, no podemos realmente acceder al Señor. Entonces, es la unción corporativa, el cuerpo de Cristo. Amén. Ese es el Elías del final de los tiempos.